Estamos presenciando algo notable desplegarse ante nosotros. Am, la supremacía indiscutida que Estados Unidos ha disfrutado enfrenta desafíos distintos a cualquier cosa que hayamos experimentado en generaciones. México acaba de hacer un cambio dramático hacia la alineación con la coalición BRICS. Esto no está sucediendo porque hayan desarrollado animosidad hacia nosotros. Está ocurriendo porque nuestro enfoque hacia las relaciones internacionales se ha vuelto inflexible, excesivamente dependiente de la fuerza militar y demasiado dispuesto a usar la presión económica como herramienta principal. Nuestros vecinos más cercanos están comenzando a buscar asociaciones en otros lugares. Rusia, a pesar de enfrentar cada penalización económica que pudimos idear, no ha colapsado como se predijo. En cambio, se están ajustando, creando vías comerciales alternativas, profundizando relaciones con naciones en desarrollo y demostrando que las estrategias tradicionales de aislamiento económico ya no funcionan como antes. Esta observación no se trata de elegir favoritos o aplaudir los logros de nadie. Se trata de reconocer una transformación básica en cómo funciona la influencia global. Durante 30 años después del fin de la Guerra Fría, operamos bajo el supuesto de que podíamos establecer condiciones para todo el planeta. Creímos que nuestro enfoque económico era la única ruta viable hacia adelante. Presumimos que nuestra presencia militar nos otorgaba superioridad duradera. Sin embargo, forzar el cumplimiento genera amargura y la amargura cultiva alternativas. Lo que estamos observando no es el deterioro de la capacidad estadounidense. Es el resultado del exceso estadounidense. Comprender esa diferencia importa enormemente para lo que viene después. Déjeme compartir algo que Washington se niega a reconocer abiertamente. Estamos experimentando uno de los cambios más profundos en las dinámicas de poder global en la historia contemporánea. Y la mayoría de los estadounidenses permanecen inconscientes de qué está ocurriendo. La historia conveniente que hemos aceptado durante 3 décadas, que Estados Unidos emergió victorioso de la Guerra Fría y por lo tanto ganó el derecho de establecer reglas para todos los demás permanentemente, se está desmoronando ahora mismo. Y las dos naciones que nos obligan a enfrentar esta nueva realidad no podrían ser más diferentes ni más instructivas. México, nuestro país vecino y tercer socio comercial más significativo, una nación que hemos dado por sentada a través de generaciones, ahora está genuinamente contemplando la membresía en BRICS. Y Rusia, el país al que hemos dedicado los últimos 2 años a desmantelar económicamente, no solo está resistiendo, sino genuinamente extendiendo su alcance a través de Asia, África y América Latina. Estos desarrollos no son coincidentes. Son indicadores de un problema mucho más fundamental en cómo hemos decidido ejercer el poder durante el periodo posterior a la Guerra Fría. Comencemos con México porque esta situación debería genuinamente alarmarnos. El posible giro de México hacia BRICS no está ocurriendo porque se hayan vuelto hostiles hacia Estados Unidos o repentinamente hayan abrazado a Beijing o Moscú. Está sucediendo porque los hemos dejado con alternativas limitadas. Consideren eso cuidadosamente. Durante generaciones hemos considerado a México como una extensión económica de Estados Unidos. Deseamos su fuerza laboral cuando los costos eran bajos. Buscamos sus mercados de consumo cuando nos beneficiaba y esperamos que sirvieran como la línea frontal en nuestra campaña contra las drogas, una campaña que ha demostrado ser catastróficamente dañina para las comunidades mexicanas. Hemos invertido años criticando su corrupción, mientras las armas de fuego estadounidenses han fluido hacia el sur a través de la frontera, suministrando a
organizaciones criminales y socavando la estabilidad en vastas áreas. Los hemos intimidado con amenazas arancelarias, construido barreras, promulgado medidas de inmigración que dividieron familias y los hemos abordado como un problema que requiere gestión en lugar de un socio que merece consideración. Sin embargo, esto es lo que es genuinamente sorprendente sobre la posición de México. No se están distanciando de nosotros por resentimiento. Están actuando por necesidad e interés nacional, precisamente lo que cualquier nación independiente debería hacer. BRICS presenta a México algo que hemos crecido reacios a ofrecer: asociación sin superioridad, compromiso económico sin prerequisitos políticos y acceso al comercio y capital que no llega con instrucciones sobre cómo deberían gobernar su país. Cuando China hace inversiones en infraestructura en México, no imponen requisitos sobre transformación judicial o derechos humanos. Cuando Rusia discute colaboración energética, no amenazan con penalizaciones si México no apoya nuestras posiciones en las Naciones Unidas. Ahora, esto no indica que la metodología china o rusa sea éticamente mejor. Eso está fuera del punto. El punto es que nuestra metodología se ha vuelto tan abrumadora, tan egocéntrica, que estamos alienando a países que deberían ser socios naturales. El crecimiento de BRICS en sí representa un desarrollo intrigante que los estadounidenses necesitan comprender mucho más a fondo. Se originó como simplemente un acrónimo: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Un concepto de marketing inventivo de una firma de inversión para exhibir economías en desarrollo. Pero lo que comenzó como una designación financiera se ha transformado en algo considerablemente más significativo: un centro alternativo de influencia en un mundo cada vez más distribuido. Y la expansión no es arbitraria. Los países están buscando membresía porque BRICS encarna una alternativa a un marco donde Estados Unidos y sus socios europeos establecen las regulaciones, gestionan los mecanismos financieros y convierten el dólar y la infraestructura bancaria en armas contra cualquiera que desafíe sus preferencias. Esta transformación no es ideológica. Se trata de preservación, independencia y equilibrio. Lo que nos lleva a Rusia, la situación que revela el alcance completo de los errores de juicio de Washington. Se nos aseguró que las sanciones devastarían su economía. Se nos prometió que desconectarlos de SWIFT destruiría su comercio. Se nos convenció de que las corporaciones occidentales que partían colapsarían su capacidad industrial. Se nos garantizó que el rublo se volvería sin valor, Putin sería removido y la población rusa se rebelaría. Ninguna de esas predicciones se materializó. Antes de que alguien se apresure a caracterizar este análisis como pro-Rusia, aclaremos: no se trata de apoyar ningún lado, se trata de reconocer la realidad. Y la realidad demuestra esto. Nuestro enfoque no ha generado los resultados que anticipamos. Pretender lo contrario no es simplemente falso, es peligroso. Rusia se ha ajustado de maneras que deberían preocuparnos seriamente, no porque nos alineemos con Moscú, sino porque demuestra los límites de la influencia económica estadounidense en el siglo actual. Han redirigido sus ventas de energía a Asia, han establecido mecanismos de transacción alternativos que eviten las redes financieras occidentales, han desarrollado una alianza estratégica sustancial con China, un grado de asociación que habría parecido imposible hace 10 años, han aumentado su participación en África, ocupando los espacios que abandonamos cuando nuestras propias asociaciones resultaron excesivamente condicionales, excesivamente explotadoras o insuficientemente con visión de futuro para perdurar. Se han establecido como
un contrapeso a la influencia occidental en todo el Medio Oriente. Y los países en esa área, familiarizados durante mucho tiempo con elegir lealtades, ahora están protegiéndose, preservando conexiones tanto con Moscú como con Washington. Han descubierto que depositar confianza completa en una sola superpotencia es estratégicamente imprudente. Y esto es lo que debería darnos pausa. Rusia está logrando todo esto mientras experimenta el programa de sanciones más extenso, jamás aplicado a una economía significativa. Eso no es necesariamente evidencia del poder ruso, pero es prueba innegable de la efectividad decreciente de nuestro principal instrumento de presión. Hemos empleado sanciones tan regularmente contra tantos que el resto del mundo simplemente se ha acomodado. Han construido sistemas de transacción alternativos, vías comerciales diferentes y organizaciones financieras separadas. Han distribuido sus reservas más allá del dólar. Han establecido redes de cooperación que intencionalmente nos excluyen. Dicho de otra manera, a través del uso excesivo, obligamos al mundo a desarrollar soluciones alrededor de nuestro control. La posición del dólar como la moneda de reserva mundial ha sido históricamente uno de los activos estratégicos más valiosos de Estados Unidos. Nos ha permitido mantener déficits enormes sin experimentar las mismas repercusiones que otros países encontrarían. Nos ha proporcionado la capacidad de hacer cumplir nuestras preferencias a través del apalancamiento financiero en lugar de la acción militar directa. Pero ese beneficio está disminuyendo gradualmente. No porque el dólar se haya debilitado, sino porque cada vez más países están intentando disminuir su dependencia de él. Cuando Arabia Saudita comienza a aceptar yuanes para transacciones petroleras, eso no es simplemente una elección económica, es una declaración geopolítica. Cuando los países exploran establecer una moneda BRICS o aumentar la aplicación de intercambios de moneda bilateral, están construyendo el marco para un sistema global alternativo, uno donde la supremacía financiera estadounidense es simplemente una posibilidad entre múltiples, no la base fundamental del comercio internacional. Para comprender cómo llegamos aquí, debemos abordar el error esencial que cometimos después de la Guerra Fría. Interpretamos la disolución soviética como un triunfo definitivo, no como una transición delicada que requería administración cuidadosa. Lo percibimos como la confirmación suprema de nuestro sistema, no como una oportunidad para construir una estructura internacional inclusiva. Y porque lo vimos como victoria, nos condujimos como conquistadores, con derecho a imponer condiciones a todos los demás. Extendimos la OTAN hacia el este, a pesar de las advertencias de diplomáticos y especialistas en Rusia de que proceder generaría la emergencia de seguridad que actualmente enfrentamos. Respaldamos levantamientos populares en territorios de la ex Unión Soviética, sin contemplar cómo Moscú podría entender las administraciones respaldadas por Occidente a lo largo de sus fronteras. Intervenimos en Libia, convirtiéndola de una nación operacional, aunque autoritaria, en una colapsada. Invadimos Irak, causando cientos de miles de muertes, gastando billones de dólares y produciendo el vacío de autoridad que engendró ISIS. Nos insertamos en conflictos desde Siria hasta Yemen, hasta Somalia, frecuentemente empeorando circunstancias precarias. Y a lo largo de todo, envolvimos cada acción en el lenguaje del excepcionalismo estadounidense. La noción de que cualquier cosa que ejecutáramos, sin importar cuán dañina, de alguna manera estaba avanzando la libertad y la democracia. Esa mentalidad hizo imposible absorber lecciones de los fracasos, porque reconocer errores significaría desafiar la mitología de nuestra excelencia moral. Cualquier crítica fue rechazada como no sofisticada o antiestadounidense.
Cualquier recomendación de que negociáramos en lugar de comandar fue caracterizada como debilidad. Cualquier reconocimiento de que otros países podrían poseer preocupaciones válidas en conflicto con las nuestras fue considerado como deslealtad. Esto no es razonamiento estratégico, es ideología. Y la ideología no tiene lugar adecuado en una realidad tan intrincada como la nuestra. Las circunstancias con México y Rusia revelan una tendencia más amplia. Los países globalmente están expandiendo sus asociaciones porque depender excesivamente de Estados Unidos se ha vuelto peligroso. Cuando objetamos sus regulaciones internas, amenazamos con sanciones. Cuando nos oponen en las Naciones Unidas, amenazamos con eliminar asistencia. Cuando establecen conexiones económicas que desaprobamos, amenazamos su acceso al mercado. Eso no es diplomacia, eso es coerción. Y la coerción funciona solo cuando otros carecen de alternativas. Pero ya no somos la única opción. La economía internacional se ha desarrollado. China, India, Rusia y coaliciones regionales completas ahora presentan alternativas sustanciales. Cuando China construye puertos y redes de transporte, cuando India expande sus mercados, cuando Rusia proporciona energía de costo reducido, estas naciones están suministrando a otros justificaciones concretas para diversificar. El supuesto anterior de que todos requieren a Estados Unidos para sobrevivir ya no se aplica. Mantenemos poder enorme militarmente, económicamente, culturalmente, pero el poder en el siglo actual no se trata de supremacía, se trata de influencia. Y la influencia depende de la confianza, la fiabilidad y la asociación. Esos son los activos que hemos estado agotando a un ritmo perturbador. El programa Cinturón y Ruta de China, a pesar de todas sus deficiencias y objetivos estratégicos, ha validado algo significativo. La mayoría de las naciones en desarrollo aprecian resultados tangibles sobre conferencias. Los sistemas de transporte, instalaciones marítimas, infraestructura eléctrica y tecnología de comunicación son concretos. Generan empleo, mejoran el comercio y crean posibilidades. Cuando los funcionarios occidentales critican las prácticas de trampa de deuda de China, frecuentemente descuidan plantear la pregunta más fundamental. ¿Por qué los países están seleccionando el financiamiento chino inicialmente? La respuesta es típicamente directa. Las organizaciones occidentales como el Banco Mundial y el FMI llegan con condiciones adjuntas, requisitos políticamente dañinos que mandan privatización, reducción de presupuesto y desregulación. Estas medidas frecuentemente favorecen a las empresas occidentales más que a las comunidades locales. China, por el contrario, propone construir infraestructura, extender préstamos, esperando reembolso a lo largo del tiempo. Es transaccional, previsible y, en numerosas instancias, más atractivo. Las naciones reconocen los peligros, pero también perciben los beneficios inmediatos. El razonamiento idéntico se extiende a la función de Rusia en el comercio energético internacional. El esfuerzo apresurado de Europa para desconectarse del petróleo y gas natural ruso fue intencionado para dañar a Moscú. En cambio, resultó en perjudicar a las economías europeas considerablemente más intensamente de lo proyectado. Rusia redirigió sus ventas a Asia, frecuentemente a costos marginalmente reducidos, mientras sostenía flujos de ingresos consistentes. India expandió sustancialmente sus compras de crudo ruso. China obtuvo acuerdos de gas extendidos a tasas ventajosas. Desde el punto de vista de Rusia, perdieron acceso a un mercado, pero adquirieron múltiples otros y simultáneamente ilustraron que las sanciones occidentales podían ser absorbidas, acomodadas e incluso convertidas en ventaja estratégica. Europa, mientras tanto, pagó costos elevados por energía sustituta y experimentó inflación y agitación política. La presunta victoria se convirtió en una instrucción severa en interdependencia mundial.
el mundo en desarrollo ha estado observando esto desplegarse con conciencia aguda. Los países a través de África, América Latina, y Asia, naciones que no están alineadas seguramente con ni Occidente ni la coalición Rusia-China, están examinando cómo la influencia genuinamente opera en este periodo emergente. Están observando que los países que desafían a Washington no solo están sobreviviendo, sino en ciertas instancias prosperando. Están presenciando las inconsistencias en cómo Occidente implementa su marco orientado a reglas. Recuerdan Irak, donde invadimos sin permiso de la ONU. Recuerdan Libia, donde la acción occidental produjo desorden. Observan nuestros enfoques en Israel y Palestina, donde suministramos protección diplomática para comportamientos que gran parte del planeta condena. Y formulan conclusiones. Para ellos, la guía estadounidense se ha vuelto equivalente a moralidad selectiva, manteniendo regulaciones cuando es conveniente, ignorándolas cuando no. Esto no se trata de afirmar que Estados Unidos es inferior a Rusia o China. Se trata de reconocer que la credibilidad constituye un tipo de poder y una vez perdida es difícil de restaurar. Durante generaciones, la posición moral de Estados Unidos amplificó su influencia. No solo poseíamos el ejército o economía más grande, poseíamos la confianza del mundo. Esa confianza se está deteriorando porque hemos olvidado que el poder ausente de principio cultiva resistencia, no consideración. Para ser explícito, Estados Unidos ha logrado un beneficio tremendo globalmente. Nuestra guía construyó organizaciones internacionales que preservan la paz y estabilidad a través de generaciones. Nuestra innovación, nuestra cultura y nuestros principios inspiraron a miles de millones. Pero esos logros están oscurecidos cuando derrocamos gobiernos, respaldamos dictadores cuando es conveniente o ignoramos abusos cuando los aliados los cometen. El resto del planeta ya no está ciego a esta contradicción. La perciben, la discuten y están respondiendo apropiadamente. El movimiento potencial de México hacia BRICS debería servir como un despertar, no simplemente respecto a México, sino concerniente a nuestra metodología completa hacia América Latina. Durante 2 siglos hemos considerado esa área como nuestro dominio, interfiriendo cuando percibimos que nuestras preocupaciones estaban en peligro. Hemos removido administraciones electas, apoyado tomas militares e impuesto estrategias económicas que beneficiaron a las empresas estadounidenses mientras empobrecían a las comunidades locales. Ahora expresamos sorpresa cuando esas naciones idénticas persiguen alternativas. La realidad es que la perspectiva de la doctrina Monroe, el concepto de que América Latina existe en nuestra esfera de autoridad, está desactualizada. Estos son países independientes con sus propias aspiraciones, sus propios enfoques, sus propias quejas. Y esas quejas están influenciando sus elecciones de maneras que ninguna cantidad de presión o persuasión puede revertir fácilmente. Nuestra dificultad compitiendo con China en América Latina ilustra perfectamente las deficiencias de nuestro enfoque exterior. China se ha convertido discretamente en el socio comercial principal para la mayoría de las naciones sudamericanas. Ha construido ferrocarriles, instalaciones eléctricas, sistemas de fibra óptica y puertos. Ha extendido miles de millones en financiamiento y capital sin requerir
transformaciones políticas o imponer los requisitos ideológicos que frecuentemente acompañan la asistencia occidental. Mientras tanto, nuestra metodología ha sido emitir advertencias, informando a estos países que China es amenazante, que su influencia es destructiva, que deberían permanecer con nosotros para su beneficio. Pero aquí está la dificultad. Rara vez presentamos un arreglo superior. No igualamos los gastos de infraestructura de China, no suministramos condiciones financieras más beneficiosas, no sugerimos una alternativa persuasiva que aborde las necesidades prácticas de estas naciones. Dependemos, en cambio, de aprehensión, lealtad y sentimiento, presumiendo que el antecedente común o la proximidad serán suficientes para mantener a los países en nuestra esfera. Eso no es estrategia, eso es presunción. La persistencia de Rusia bajo sanciones refuerza la lección idéntica. La fuerza militar y la supremacía económica ya no aseguran influencia. Son instrumentos, no resultados. Poseemos el ejército más poderoso globalmente, pero no ha producido victoria o estabilidad en Irak, Afganistán, Siria o Libia. Poseemos la economía más grande, pero los países ahora determinan que los beneficios de oponerse a nosotros ocasionalmente superan los gastos. El poder ya no está concentrado, está distribuido. Y esa distribución hace al mundo más difícil de gestionar a través de métodos tradicionales de supremacía. La situación de Ucrania trajo todo esto a una perspectiva más clara. Desde nuestro punto de vista, es una lucha moral. Democracia contra autoritarismo, independencia contra hostilidad. Pero porciones considerables del mundo no lo perciben de esa manera. Perciben un conflicto sustituto entre potencias globales con Ucrania como el campo de batalla. Recuerdan cómo racionalizamos nuestras propias intervenciones con lenguaje moral idéntico. Recuerdan Irak, Kosovo, Libia y cuestionan si nuestra posición presente es genuinamente sobre valores o sobre mantener influencia. Seamos directos. La invasión de Ucrania por parte de Rusia fue incorrecta. Violó el derecho internacional y la decencia humana. Pero reconocer eso no elimina nuestra propia historia de moralidad selectiva. Cuando descartamos la duda del mundo en desarrollo como propaganda rusa, desconocemos la realidad de que sus reservas se originan de la experiencia de generaciones de observar a Estados Unidos proclamar una cosa y ejecutar otra. Nuestra posición moral para guiar una reacción mundial ha sido socavada no por falsedades de Moscú, sino por las realidades de nuestra propia conducta. Hasta que confrontemos eso, nuestras apelaciones a la solidaridad sonarán vacías a porciones considerables del planeta.